Buenos días. Vamos a estudiar hoy la presentación del tema del anciano Yed, el periodo profético de 250 años. Así que vamos a empezar con una palabra de oración. Padre bondadoso, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu, que ponga tus palabras en mis labios, y que sean para la honra y gloria de tu nombre, y para la edificación de todos los que han de ver esta presentación en cualquier parte del mundo. Pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo les había dicho que iba a grabar esta otra presentación del periodo de 250 años que nos falta y pues vamos a intentarlo. Así que vamos a empezar. Permítame un segundo. Estoy buscando aquí los apuntes. Y ya los tenemos aquí, así que vamos a empezar. Los temas son Panion, las líneas proféticas y la tierra gloriosa de Daniel 11. Y hoy analizaremos la estructura profética de Daniel 11, el paralelismo entre Rafia y Panion y la línea de los macabeos, la relación entre la tierra gloriosa y la imagen de la bestia y los patrones históricos proféticos, 250 años y 17 años. Y vamos a empezar, tenemos un punto de partida profético, y ese punto de partida profético es el verso de Daniel 11:40, como el tiempo del fin. 1798 se ha establecido como el tiempo del fin histórico y 1989 como su paralelo moderno. Tenemos también Daniel 11:14 al 16. Y vamos a leer Daniel 11:14 al 16. Daniel 11:14 al 16 dice así. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos turbulentos de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero caerán. Vendrá pues el rey del norte, fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se pueda parar delante de él, y estará en la tierra gloriosa, de la cual será la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Este es el texto bíblico
Y esto introduce los hombres turbulentos de tu pueblo o los disipadores de tu pueblo. Y sabemos que los hombres turbulentos de su pueblo o los disipadores de su pueblo son, están ilustrados por el Imperio Romano Pagano. Y vamos a tratar la transición de poder, de esos poderes, la entrada de Roma en la tierra y la entrada de Roma en la tierra gloriosa. Así que, mm, así que tratando con eso, tenemos que tratar con las batallas de Rafia y Panio. Y Rafia y Panio tienen un contexto histórico. Rafia ocurrió en el año 217 a.C., Panio en el año 200 a.C. Así que entre Rafia y Panio tenemos un intervalo de 17 años. Y aquí vamos a tener un principio clave, aunque la Biblia no menciona explícitamente 17 años. El periodo se deduce al alinear la historia y la profecía. Por lo tanto, tenemos un patrón profético de 17 años. Y vamos a tener tres ejemplos de estos 17 años. Rafia Apaño, 17 años. En el 313 tenemos el edicto de Milán. Y del 313 al año 330 tenemos la división del imperio, 17 años. Así que este Rafia Hispania fue antes de Cristo. Y de Rafia en el año 2017 a Panio en el año 200 tenemos un lapso de 17 años, un patrón. Pero luego más adelante, después de Cristo en el año 313 tenemos el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, el cual fue ese edicto fue el que cesó o hizo cesar la persecución de los cristianos. Y eso fue en el año 313. Y del año 313 después de Cristo, al año 330 después de Cristo, encontramos que el Imperio Romano se dividió en el año 330 después de Cristo. Pero del 313 al año 330 tenemos otro periodo, otro patrón de 17, de un lapso de 17 años. Y como un tercer punto de eso, en los paralelos modernos en la historia contemporánea. Vamos a ver cómo se paralela es en la historia contemporánea. Daniel 11:24 habla de la profecía de tiempo. Dice profecía de tiempo relacionada con 360 años. Pues porque nosotros sabemos que el tiempo en la Biblia es un año y un año bíblico tiene 360 días. Entonces Daniel dice, y esto por un tiempo, o sea, 360 años. 360 años fue un periodo, un lapso de tiempo de 360 años en que el Imperio Romano Pagano gobernó soberanamente. Luego tenemos el patrón profético de 250 años. Vamos a tratar con este patrón profético de 250 años.
Y hay un lapso de este patrón profético de 250 años que empezó en el año 457 antes de Cristo y termina en el año 207 antes de Cristo. En el año 457 es el tercer decreto de Artajerjes, el tercer decreto de Artajerjes. Y ahí empieza el primer patrón de 250 años que viene a terminar en el año 207 antes de Cristo. Y tenemos el siguiente patrón profético de 250 años que empieza en el año 64 de Cristo y termina en el año 313 de Cristo. Esto es con el Imperio Romano pagano. 313 es cuando tenemos el edicto de Milán. Pero del año 64 de Cristo, que el año 64 de Cristo, bueno, es un hito del Imperio Romano. Contando del año 64 de Cristo hasta el año 313, con el edicto de Milán, tenemos un periodo, un segundo periodo profético, un segundo patrón profético de 250 años. Y luego, en la Revolución Americana de 1776, la historia de los Estados Unidos al 2026, tenemos para Estados Unidos periodo profético de 250 años. Sabemos que Daniel 8:14 es un fundamento, un pilar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Estos periodos señalan cambios de dispensación y transiciones de poder. En esta profecía de 2300 años, que empezó en el año 457, y ahí también empieza, en el año 457 antes de Cristo, empieza el primer patrón de 250 años. Allí, cuando empieza la profecía de los 2300 años, que termina el 22 de octubre de 1846. Estos periodos señalan cambios de dispensación y transiciones de poder. Pues el primer periodo profético que empieza en el 457 antes de Cristo y termina en el 207 antes de Cristo es un cambio de dispensación. Y el segundo, que empieza en el 64 después de Cristo y termina en el 313 después de Cristo con el edicto de Milán, es otro cambio de dispensación. De 1776 a 2026, la historia de los Estados Unidos nos está mostrando un cambio de dispensación. Así que estos periodos señalan cambios de dispensación y transiciones de poder.
Los versos del 16 al 22, Daniel 11, 16 al 22, son una línea profética completa. Daniel 11, 16. En Daniel 11, 16, la Roma gana, conquista la tierra gloriosa. Y en Daniel 11 al 22, que dice, y será quebrantado el príncipe del pacto, representa la cruz de Cristo. El verso 16 y 22 presentan el mismo tipo y están prefigurando, son símbolos de la ley dominica. Esto forma una línea profética cerrada, una estructura cerrada. O sea que el verso 16 es ley dominical y lo mismo el verso 22 es ley dominical. Los eventos allí prefiguran la ley dominical en Estados Unidos. Comienza con dominio romano y termina con la crucifixión de Cristo. Vamos a leer Daniel 11, 16, que sería el dominio romano, y termina en el Daniel 11, 22, que será vamos a leerlo, creo que será sacrificado junto con el príncipe del pacto. Daniel 11, 16. Daniel 11, 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda parar delante de él. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. El dominio romano. Y el 22 dice, y con los brazos de inundación serán inundados delante de él y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. Entonces, uno es dominio romano, Daniel 11, 16, y el otro, el 22, es la crucifixión de Cristo. El verso 23, Daniel 11, 23, no continúa cronológicamente después del verso 22. O sea, no es una continuación de los eventos del verso 22, sino que el verso 23 es que se regresa a explicar eventos anteriores, pero los amplía. Tiene el principio de repetición y ampliación. Daniel 11:23 introduce la liga con los judíos. Daniel 11:23 hace liga con los judíos y vamos a leer Daniel 11. En Daniel 11:23 se registra la liga con los judíos. Así que vamos a leer. Dice así, y después de la alianza, y después de la alianza hecha con él, él hará engaño y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Ahí hace una alianza con él, con el pueblo de Dios, con los judíos, y actuará con engaño y será vencedor con poca gente. Así que ese verso nos está hablando de la liga que hacen los romanos con los judíos. Uriah Smith interpreta que este verso retrocede históricamente y no continúa cronológicamente después del verso 22. Era lo que les explicaba.
no es una continuación cronológica, sino que se retrocede para repetir, para repetir y ampliar. Y eso de retroceder para repetir y ampliar nos está hablando del método reglón tras reglón y línea sobre línea. Pues nosotros cuando estudiamos la línea de reforma y estudiamos según las líneas de reforma, nos regresamos atrás, los eventos que ocurrieron atrás para paralelarlos con los eventos modernos. Eso es el método línea sobre línea. Eso es lo que hace el verso 23, Daniel 11:23. Y dice que hará liga con los judíos. Y esto nos lleva a la línea de los macabeos y a la rebelión. Y la rebelión macabea empieza en el año 167 antes de Cristo. Es del año 167 al año 160 antes de Cristo. Luego viene la dinastía Hasmoniana, que comienza en el 141 antes de Cristo. Y la dinastía Herodiana, que comienza en el 37 antes de Cristo. Esos es los eventos que ocurrieron en la historia y que nosotros retrocedemos hasta allá porque eso ilustra o paralela los eventos modernos, porque el Señor, su principio es que Él es el alfa y la omega, principio y el fin, y que nos dice el final con lo que nos describe al principio. Esto tiene un paralelo con los Estados Unidos. La rebelión macabea paralela a la Revolución Americana de 1776 a 1798. En ese lapso se formó la bestia que sale de la tierra. Ha hecho nada desde el fallecimiento de sus ¿Y cómo lo estoy viendo yo? Es paralelo. Es paralelo con rebelión y establecimiento de poder. No les llegó tampoco a la... 1798 es el tiempo del fin histórico. 1989 es el tiempo del fin moderno. La pregunta es por qué. Hay dos dinastías, son dos pasos en esas dos dinastías. Vamos a ver los paralelos de la dinastía Hasmoniana, que serían los macabeos. Y eso paralela a la fase protestante. Entonces hay una cosa clara. Y la dinastía herodiana Que voy a aprender. paralela a la fase romana. Hasmoniana, que serían los macabeos, paralela a los protestantes. Y la herodiana es la fase romana. La hasmoniana sería Estados Unidos, el protestantismo apóstol, y la herodiana sería la Roma moderna. Tenemos Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11 nos dice: y vi salir una bestia de la tierra que tenía dos cuernos y semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Otra bestia que tenía dos cuernos como de cordero, pues esa bestia que sale de la tierra dice que tenía dos cuernos como el cordero, pero que hablaba como dragón. Aunque la suegra esté hablando. Esos dos cuernos de cordero, el cuerno civil, el cuerno religioso. El cuerno civil sería el republicanismo.
No está la firma de la otra. Y el cuerno protestante sería el cuerno religioso. Ahí es donde tenemos. Mateo 24:15. Bueno, aquí en esta parte vamos a tratar sobre los fariseos y los saduceos. Fariseos y saduceos. En Mateo 24:15 nos dice: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Cuando nosotros vemos esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿a dónde dice eso? Y quitará continuos sacrificios y pondrá en su lugar la abominación desoladora. Y la abominación desoladora es Roma tanto pagana como la Roma papal. Y cuando veamos la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, entonces es una señal para el pueblo de Dios. Altaria le dijo que no podía vender Y propietaria del 50%. esa abominación desoladora, vamos a ver el contexto histórico. Y no, Los fariseos y los saduceos son dos poderes religiosos. Son dos poderes religiosos que se unen contra Cristo. Vemos la historia cuando Cristo anduvo en la tierra. Estaban esos dos poderes religiosos. Ellos no tenían comunión, pero se unieron los dos contra Cristo. Mismo que le ha dicho la secretaria aquí, lo que le ha dicho aquí, pero que recién termina de entender aquí. Como nosotros estudiamos con el método línea sobre línea, si eso sucedió en la línea de Cristo y esos dos poderes religiosos se unieron contra Cristo, debe haber un paralelo moderno. Y en el paralelo moderno tenemos dos partidos políticos. Dos partidos políticos que finalmente cooperan. Dos poderes que finalmente se unen. Dos partidos políticos que finalmente se unen. Sería, hablando de Estados Unidos, sería los demócratas y los republicanos. Al final se unen para cooperar. Para cooperar en este conflicto final. Imagen de la bestia que habla Apocalipsis 3, Apocalipsis 13:3. Hablando de la imagen de la bestia, Apocalipsis 13:3 dice que y su herida mortal fue sanada. La herida de la bestia que recibió en 1798. En Apocalipsis 13:3 dice que esa herida mortal que recibió en 1798 fue sanada. La confirmación. Y Apocalipsis 17:11, cuando se le sana la herida, a una herida mortal, al ser sanada, ella resucita. Y cuando resucita, la bestia que era y no es, resucita como un octavo. Eso es donde lo tenemos. En Apocalipsis 17:11. Y Apocalipsis 11:11. Entonces la bestia va a resucitar como un octavo. Pero al Estados Unidos hacer una imagen de la bestia, Ahora antes. tiene que cumplirse. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Cuando ayer le describí al médico que recibió una herida mortal en el 2020 cuando le robaron las elecciones, y en noviembre de 2024, cuando gane las elecciones, se le sana la herida y resucita
como un octavo, que fue de entre los 7. Entonces está ahí haciendo como la bestia, que también le dieron una herida mortal en 1798, pero que ahora, en estos tiempos del fin, su herida mortal está siendo sanada y está resucitando un octavo, pero que es de entre los 7. Eso se cumple también en la línea inglesa, en el pueblo de Dios, que el 18 de julio del 2020 este movimiento fue esparcido y estuvimos 3 días y medio muertos en las calles. Pero en julio del 2023 hemos sido resucitados y llamados a escuchar estas verdades que se han abierto para nosotros y para el mundo, para que las demos al mundo. Así que es un principio. Tanto la bestia como la imagen de la bestia reciben una herida y reciben sanidad. La sanidad es la que resucita como octavo. También este movimiento que estuvo muerto 3 años y medio también recibe una herida y resucita como la iglesia laodicense. Deja de ser laodicense y resucita para ser la iglesia laodicense si triunfamos en nuestra prueba que tenemos. Entonces hay un principio de que hay una caída y una restauración. Y el número 8 se identifica aquí como un símbolo de resurrección. La amonestación final está en Mateo 24:15. El que lee entiende. Es una amonestación final para este movimiento a entender la profecía, a entender los acontecimientos del fin. Hemos sido llamados a entender estos acontecimientos. Y Marcos 13:14 dice: cuando veáis, vamos a leerlo, Marcos 13:14. Marcos 13:14. Mas cuando vieres la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que está donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar. Entonces es un llamado a que discernamos los acontecimientos, a que entendamos lo que está sucediendo, para que pidamos a Dios que nos guíe en esta vida, a dónde tenemos que ir a esperar su venida. Porque dice: y los entendidos entenderán, pero los impíos no entenderán. Así que si somos de este movimiento, hemos sido llamados a discernir estos acontecimientos. Porque estos acontecimientos, la hermana White dice, los acontecimientos finales serán tan rápidos como candela en rastrojo, pero son secretos. Y los impíos que no entienden dicen: no, pero no, las profecías no se cumplen, dicen que se van a cumplir y no se cumplen, porque ellos no disciernen, ellos no entienden los acontecimientos, esos son secretos. Pero a nosotros se nos llama a discernir esos acontecimientos, a entenderlos. Cuando Roma ocupa un lugar santo, Roma, que es de los turbulentos de tu pueblo, está en el lugar donde no debe estar, está en el lugar santo. Entonces,
es una señal. Cuando se forma la imagen de la bestia, allá en Estados Unidos, una señal. Cuando comienza el cierre progresivo de la gracia, que estamos en el cierre progresivo de la gracia. Estados Unidos, como nación, está en su tiempo de juicio. Y este conflicto está por terminarse. Y la amonestación para este movimiento es a discernir los acontecimientos. Así que ese periodo de 250 años son tres periodos de 250 años, o sea, tres líneas, un paralelo de tres líneas que las leímos anteriormente, que las mostramos anteriormente. Ese paralelo de tres líneas de 250 años, que paralelo de las tres líneas de 250 años, 457 antes de Cristo a 207, primer periodo de 250 años, una línea antes de Cristo. 64 después de Cristo a 313 después de Cristo, siguiente línea. Y 1776, el inicio de los Estados Unidos, la historia de los Estados Unidos, cuando inició al 2026, tercera línea. Así que tenemos ese paralelo de esos tres periodos proféticos. Tenemos tres periodos de 17 años. Y esos periodos de 17 años se dividen en 10 y 7. Y ese es otro tema, porque 10 y 7, si multiplicas 10 por 7, te da 70. Y la profecía de los 2300 años empieza con un periodo de 70 semanas. Y y está relacionado con este periodo de 17 o de 17 años. Son tres periodos de 17 años, tres líneas de 17 años. Tiene una línea que conecta con Rafia, Panio, Roma y el tiempo del fin. Son líneas paralelas, la línea de Rafia con Panio, la línea de Roma y la línea del tiempo del fin. Y tenemos como tema central la tierra gloriosa, que finalmente la tierra gloriosa moderna se le cierra su periodo de gracia en ley dominical. Y ya está por terminarse la formación progresiva de la imagen de la bestia. Tenemos acá unas preguntas para cerrar, para que cada uno meditemos en ellas. ¿Estamos identificando correctamente los tipos proféticos? ¿Discernimos los eventos de nuestro tiempo, que es el tiempo del PIB? ¿Entendemos cuando una línea termina y otra comienza? ¿Entendemos las transiciones de poder? ¿Sabemos distinguir la historia literal de la tipología profética? Y con esto, con estas preguntas para meditar, cerramos el tema. Vamos a cerrarlo con una palabra de oración. Dios, muchas gracias por permitirnos grabar este tema y bendícelo y llévalo, que sea para edificación de los que lo van a escuchar. Y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.